Espero que usted pueda poner toda su atención y el Espíritu Santo le ayude con lo demás. El Espíritu Santo haga, si tu entendimiento no está cachándola, el Espíritu Santo haga que se quede, que se apodere de ti, que obre en tu vida un milagro. Así que vamos a comenzar y vamos a iniciar esta enseñanza en el Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a nuestra imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sosegad y señorear. Hasta ahí nos vamos a quedar. Dice la palabra del Señor, Dios en una reunión, porque dice hagamos. Estaba la Trinidad presente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban hablando. La traducción original dice Elohim, que es dioses. Estaban los tres hablando y estaba diciendo: hagamos pues al hombre a nuestra imagen, de acuerdo o según a nuestra semejanza, para que pueda enseñorearse y sosegar la tierra. La palabra del Señor traduce la palabra imagen y la palabra semejanza como hacer sombra, como apariencia, como figura igual o como modelo concreto. Cuando Dios dice hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la sombra tiene que duplicar la imagen, tiene que reproducir la imagen tal cual es. Incluso en el Photoshop has visto que se photoshopean acá, pero no photoshopean la sombra o no photoshopean la imagen del reflejo y dices: ay manita, ay manita, ni la reconocí. Pues cuando Dios está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza, Dios estaba tratando de reproducir, de crear y de formar algo semejante, igual a Dios. Pero a veces nos quedamos cortos en el entendimiento de esta revelación importante de la cual parte mi enseñanza. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, tenía que traer atributos de los tres: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iba a dotar al hombre de capacidades únicas. Le iba a dar el poder de sosegar, de imponerse, de tener autoridad, liderazgo. Le iba a dar el poder de la obediencia, porque tendríamos que parecernos a Cristo, ¿verdad? Le iba a dar el poder del rendimiento. Le iba a dar el poder de la comunión. Le iba a dar el poder de la reproducción, no en cuanto a hijos, en cuanto a que dijo: vas a gobernar sobre la tierra y tú vas a hacer que la tierra produzca y que la tierra te dé. Entonces iba a tener un poder de producción, de dinero, ¿sí? Iba a tener un poder para producir bienes. Pero todos sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Sabemos lo que ocurrió después de que pasa esto. Entra el pecado, ellos son expulsados del huerto del Edén, son sacados de lo privilegioso de estar, de la cercanía con Dios, de estar cercanos a la presencia de Dios. Son sacados del huerto, pero no son sacados de la semejanza, no son sacados de la imagen. Se perdió el hecho de estar cercanos a Dios. Se perdió el hecho de poder tener a Dios cara a cara, de que Él se paseara y de que Él pudiera hablar. Eso fue lo que se perdió. El hombre sale del huerto del Edén, pero no es cambiada su imagen ni tampoco su semejanza. Y al inicio de la palabra, la Biblia dice: Dios dijo: señorea la tierra. No señorea el huerto, señorea la tierra, porque Él había dado capacidades, porque Dios había dotado
dotado al hombre de capacidades divinas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza. Lo había dotado de la capacidad de liderazgo, de la capacidad de obediencia, de la capacidad de rendición, de comunión, de obediencia, de consagración, pero también de autoridad y de capacidad de gobierno. Pero pensamos que al salir del huerto del Edén, todo esto nos fue robado también. Y no es así. No es así. Vamos a ir a Isaías 43:1. Quédate con esta enseñanza, quédate, entiéndela, recíbela. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Israel, formador tuyo, oh Israel. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Voy a volver a leerlo porque es el parteaguas. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Israel, formador tuyo, oh Israel. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Son expulsados del huerto, salieron por pecado. No les fue quitado el ser imagen y semejanza de Dios. Y cuando viene el sacrificio de Cristo a la tierra, nos es devuelto esa cercanía con Dios, ¿sabes? El volver a tener la cercanía con Dios. Dice la palabra del Señor, yo te redimí, te puse nombre. Saliste siendo pecado, pero ahora eres redimido y devuelto a la presencia y a la cercanía de Dios. Cuando Dios pone un nombre, pone no solo un destino, un futuro, pone un presente. Marca un presente y te está diciendo, estás a salvo. Soy tu Salvador, estás a salvo. Estás en Cristo, estás a salvo. Con todas esas dotes y todas esas capacidades que Dios puso desde un inicio. Vienes a la gloriosa salvación, estás en Cristo. Y ahorita vamos a descubrir, esto es impresionante. Porque el diablo es un ladrón y robó de la iglesia capacidades decisivas en un buen cristianismo. Capacidades tan importantes y tan relevantes para llevar una vida en Cristo completamente exitosa y productiva. Estamos en Cristo como si no estuviéramos en Cristo. Estamos en el Evangelio, fuimos comprados, fuimos perdonados y fuimos redimidos del pecado, pero estamos como si no estuviéramos. La palabra del Señor dice en Mateo 16:18, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero prevalecen. Les doy poder y autoridad contra toda fuerza del enemigo y nada les dañará, pero nos daña. Les doy poder de hacer riquezas, de echar fuera demonios, de poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Les doy un espíritu diferente, que tiene dominio propio, que tiene poder y que tiene amor. Eso es un poder. El poder tener dominio propio es un poder que le fue delegado a la iglesia. La Biblia dice, no te di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un poder el que tú puedas controlarte, el que tú puedas obedecer, el que tú puedas someterte o el que tú puedas enseñorearte. Es un poder dado a la iglesia.
La Biblia dice que somos ministros de la reconciliación, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Tenemos el poder de la obediencia. Nos fue dado. Cuando Dios dijo a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza, venía incluida la obediencia de Cristo en el paquete. Te fue dado el poder para obedecer. Te fue dado el poder de la fe. El poder de creer que si yo puedo creer, Dios puede hacer. Pero creemos que venir a Cristo es venir únicamente a su gracia y a su favor. Estar en Cristo no es estar solamente en la gracia y en el favor. En que si yo soy cristiano, entonces Dios me cuida y Dios me bendice. Y limitamos completamente nuestra creación. La limitamos completamente. No fuimos hechos solamente para que Dios me bendiga y para que Dios me cuide. Dios dijo señorear. Dios dijo vas a tener poder y vas a tener autoridad. Pero ¿qué ha pasado con ese poder y con esa autoridad? ¿Qué hemos hecho? Gracia no es solo favor inmerecido. Gracia es poder inmerecido. Gracia es poder activo. Y a veces buscamos solamente la gracia como favor inmerecido de recibimos eso porque es por gracia, ¿no? Que somos salvos, lo recibimos, no tuviste que hacer nada, ¿no? Pero tú necesitas ampliar tu horizonte y ver cuáles son las capacidades de las que Dios te dotó por simple naturaleza. Cuando Dios te creó por simple naturaleza, puso esas capacidades en ti, puso esas capacidades en mí, mismas que el diablo con su sutileza nos ha robado y nos ha arrebatado de la mano. ¿Sabes que la serpiente tiene una lengua bífida? Así. Ay, no puedo sacar la mía porque no es bífida. Pero así que hace, ¿no? La serpiente huele por la lengua. Por la lengua huele. Para eso es lo bífido, para que pueda captar los olores y así pueda percibir el tamaño de su presa, la fuerza de su presa, porque lo distingue a través de los olores. Así es el diablo. El diablo empieza a hablarte o empieza a hablarme y empieza a distinguir cuánta capacidad, cuánta fuerza, cuánta resistencia tenemos. Cuando la serpiente le habló a Eva, le dijo: con que Dios te ha dicho que si comes del fruto morirás. ¿Eso fue lo que le dijo o nada más lo dice mi Biblia? ¿Sí lo dice la tuya? Sí. ¿Y qué contestó? O sea, dijo, sí, no nada más voy a morir. Y la serpiente le dijo: si tú comes del fruto serás semejante a Dios. ¡Wow! Pues que no era semejante a Dios cuando Dios lo creó y le dijo: serán hechos a mi imagen de acuerdo a mi semejanza. La serpiente viene y le dice: si tú comes del árbol del bien y del mal, vendrás a ser semejante a Dios. Semejante a Dios ya era. Ya era. El diablo nos quita lo más por lo menos, usando verdades, volviéndolas mentira. El diablo sabía que no iban a morir inmediatamente, pero que sí morirían en delitos y pecados, como dice la Biblia. Además, Adán y Eva, ¿qué sabrían de muerte? Digo, por preguntar. ¿No? ¿Quién se había muerto en este entonces? ¿Qué sabían acerca de la muerte?
Sí comprendemos cómo el diablo usa y manipula las cosas para despojarnos de lo que ya nos pertenece. ¿Por qué Adán y Eva quisieran comer de ese fruto para ser semejantes a Dios como si semejantes a Dios ya eran desde su creación? No podemos estar en Cristo y solo pensar en que somos creados para ser bendecidos y librados, cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tienes poder, tienes autoridad, misma que el diablo a través de su engaño ha querido despojarnos y ha querido quitarnos. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Empezó muy intenso esto. El diablo viene con su lengua bífida y te dice: ¿acaso por no diezmar no vas a ser bendecido? ¿A poco Dios no te puede bendecir? Sí, Dios te puede bendecir, por supuesto, y lo ha hecho, pero esa bendición no se retiene. La Biblia dice no que no te va a bendecir. La Biblia dice que si nosotros no le damos a Dios lo que es de Dios, entonces viene el saltón y el pulgón y se roban lo que tú tienes. Sí, tienes bendición, pero no la retienes. Y el diablo sabe qué juego de palabras emplear. ¿A poco te vas a volver adicto a la pornografía por ver algunas películas sugestivas o sugerentes? Ay, no, ¿cómo crees? Son puertas que se abren en las que estás cediendo tu sexualidad. Son puertas que se abren en las que tú cedes el control de tu sexualidad, ¿no? Porque el diablo vino a David y le dijo: ay, ¿qué ha de pasar si tú te despiertas tarde? ¿Qué ha de pasar si tú un día te quedas en palacio y duermes hasta tarde? Es que el problema no era estar en el palacio ni dormirse hasta tarde. El problema era que el diablo ya había preparado una Betsabé. ¿Sabes? Cuando el diablo viene y te dice: es que no todo lo tienes que obedecer, no siempre tienes todo que obedecer. Alguien acabó en la panza de un pez. ¿Te vas a conformar con tu mujer? ¿Te vas a conformar con tu cónyuge? No lo tienes que cambiar, pero sí te puede agradar a alguien más. No se pierde a los hijos si uno se toma tiempo para uno. No se pierden. Ellos tienen que aprender a decidir solos. Tienen que aprender a hacer las cosas solos. No se pierde. La lengua bífida de la serpiente, oliendo que tanta resistencia tienes a las palabras que te está diciendo. La serpiente siempre va a cuestionar tus capacidades y tus decisiones, siempre, siempre. Y hay algo importante, porque a veces decimos: no, yo no escucho a la serpiente. ¿Y a Eva? Porque el diablo siempre va a tener preparada una Eva para un Adán. Adán no escuchó a la serpiente, escuchó a Eva. ¿Sí? Y tú puedes escuchar tu interior. No estás escuchando al amigo malandro, no estás escuchando. Puedes escuchar tu interior, pero la Biblia dice: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Puedes escuchar una predicación y aplicarla a tu conveniencia, ¿no? Puedes orar y tú sentir, tu propio sentir, decirte: sí, esfuérzate. La Biblia dice: sé esforzado y valiente, y ser tu propia Eva para ti mismo. Nosotros necesitamos saber que hemos cedido muchas puertas, muchas capacidades al diablo. Hemos cedido, se ha cedido la sexualidad, se ha cedido la fidelidad marital, se ha cedido la gratitud,
la obediencia, la consagración, la paz. Cuando Jesús estaba en el desierto ayunando, vino el diablo, y una de las principales tentaciones que se mencionan en la Biblia, de las 3 que se mencionan a Jesús, es cuando le dijo: todos los reinos te daré si postrado me adorares. Pero la Biblia dice: de Jehová es el mundo y su plenitud, la tierra y todo lo que en él habita. El diablo no podía darle a Jesús todos los reinos, porque ¿de quién eran? De Dios. El diablo es el príncipe de este mundo, no el dueño. El diablo es el príncipe de este mundo porque ejerce su dominio y su control sobre este mundo. Pero no debe ejercer su control y su dominio sobre la iglesia. No debe ejercer su control y su dominio sobre tu vida y sobre mi vida, sobre mi familia, sobre nuestra economía. No tiene la legalidad, no tiene la autoridad. Pero si yo sigo pensando que estar en Cristo es estar cubiertito, protegidito y bendecidito, sin yo levantarme en poder y autoridad. La Biblia dice: no digas que eres niño. Te he puesto para algo, para abrir la puerta de la cárcel. Te he puesto para quitar luto y ceniza y poner un manto y un óleo de alegría. ¿No? Te he puesto. Me dotó, me capacitó y me dijo: enseñorea tus circunstancias. Enseñoréate. No más el diablo hablando aquí sandez y media, yo diciéndole: ay, sí, es que si no hago esto no soy bendecido. Ay, es que no hace falta tanto compromiso. Con esto basta, voy a ir al cielo, seré salvo. Viviendo una esclavitud en la tierra. Estando en esclavitud en la tierra. Estamos en Cristo, pero pareciera que no. Pareciera que no. ¿Qué hago con esta relación inapropiada? ¿Qué hago con este ingreso? ¿Qué hago si no tengo muchas ganas de educar a mis hijos? Además, la Biblia dice que el Señor enseñaría a mis hijos. ¿Qué hago con este pecado que he traído durante años? Ya estoy en Cristo, pero aún sigo en este pecado, porque he cedido. Oí un reel de Dante Gebel que estaba explicando una historia muy corta, que dice que había un bar muy grande enfrente de una iglesia, y que entonces el pastor y todos los miembros de la iglesia salían todos los días a orar y a imponer sus manos sobre las paredes del bar que estaba enfrente de la iglesia, para orar, para que Dios quitara el bar que estaba enfrente de la iglesia, y que Dios cerrara ese bar, y que Dios no permitiera que ese bar siguiera prosperando y trayendo más gente a vicios y a maldiciones, ¿no? Y la iglesia oraba y se levantaba temprano y ponía las manos y no sé qué. Al paso de un tiempo cae un rayo y el rayo destruye el bar. Y entonces va el dueño del bar ante las autoridades y les dice: vengo a demandar al pastor y a la iglesia por mis bienes, porque ellos oraron para que mi bar fuera destruido y mi bar fue destruido. Y entonces el pastor dijo: ¿por qué me vas a cobrar algo que yo no hice? O sea, yo oré, pero pues yo no estoy seguro de que eso haya pasado por mi oración. ¿Sabes? El otro creyendo que Dios sí lo había hecho, y el pastor ni siquiera creía que sí había podido pasar. Y nosotros decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no estamos seguros de que todo lo podamos ni que nos fortalezca. Cuando nos dio el poder y la autoridad.
Yo me puedo enseñorear de mi sexualidad, yo me puedo enseñorear de mis circunstancias, yo me puedo enseñorear, ¿no? Y no viviendo siempre en la cautividad de una dependencia, viviendo en la cautividad del engaño, viviendo en la cautividad de que, ay, soy joven, hay tiempo. Sí, hay tiempo para echar a perder las cosas más que para componerlas. Sí. Hay más tiempo para echar a perder las cosas que para componerlas. Nosotros necesitamos creernos que sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que sí soy capaz de levantarme, que sí soy capaz de dejar este pecado, que sí soy capaz de hacerlo. Ay, pero ¿qué voy a hacer si no lo tengo, si no la tengo, si no, ay, no sé? Conocer al Dios que te formó, conocer al Dios de la provisión, conocer al Dios que te rescata. Dios mismo dijo, yo soy tu Salvador. Y por eso mandó a Jesucristo. Dijo, yo soy tu Salvador. ¿Me está usted entendiendo? Eso espero, mi hermano. Estamos hablando acerca de la serpiente. Te quería yo hablar de 3 animales, pero nada más voy a poder pasarlos rapidito. La serpiente es aquella que te seduce, que con argumentos no válidos y no ciertos te hace cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas y creer que esto es lo mejor para recibir esto, cuando no es así. Te roba territorio, te roba autoridad como padre. Hay padres que perdieron la identidad de sus hijos. Hay padres que perdieron la autoestima de sus hijos. Hay padres que perdieron la autoridad sobre sus hijos. Hay matrimonios que perdieron la fidelidad de su pacto por permisos pequeñitos, que son puertas abiertas. ¿Sí? Como padre tenemos una tan grande responsabilidad. Cuando nuestros hijos son pequeños, la palabra del Señor dice que es herencia de Jehová. Y la herencia se administra. Y tú no puedes, por estar en pecado y querer estar en pecado, perder la autoridad sobre tus hijos, perder el respeto de tus hijos, perder la identidad de tus hijos. La responsabilidad que como padres tenemos sobre los hijos. El diablo viene y te dice, es que tú solamente, si tú oras, todo va a pasar, todo va a acontecer. Y le creemos al diablo y por eso no oramos más que cuando necesitamos. Porque le creemos al diablo que si pedimos todo lo que pidiéramos conforme a la voluntad de Dios sería hecho. Y cómo Dios no va a querer bendecirme o ayudarme. Y entonces le creemos al diablo que solamente orando de vez en cuando, entonces él va a responder. Cuando la Biblia dice que si obedeciéramos sus mandamientos, todo lo que pidiésemos al Padre sería hecho. Y perdemos autoridad en el mundo espiritual. Y hay cosas que necesitan mundo espiritual. Hay situaciones en casa que requieren mundo espiritual. Pero si nosotros oramos cada vez que queremos o que necesitamos porque le creímos al diablo que así funciona esto, entonces cuando tú estás batallando contra ti mismo. Porque ni el mundo espiritual divino puede venir, ni puedes hacer nada contra el mundo espiritual del mal. Porque así no funciona. Y entonces la iglesia ha perdido autoridad espiritual
por creer que orar de vez en cuando sirve. Y le cedemos al diablo. Hay una historia en la Biblia, no sé si la prediqué también o si sola la enseñé en los discípulos, que habla acerca del rey que quiere someter al pueblo, y entonces la forma en la que les dice: los voy a dejar vivos, pero les voy a cortar los pulgares, ¿no? Y entonces el pueblo dice: bueno, con que no nos mate, ¿no? Y ceden cortándose los pulgares. Pero eso representaba que ellos no pudieran volver a empuñar una espada para defenderse y quedar sometidos siempre. Como iglesia de Cristo, tú no puedes cederle al diablo tus pulgares y decir: bueno, está bien, con que tenga yo trabajo, con que hay más o menos la libre, con que me enferme de vez en cuando, pero no me enferme yo tan feo, ahí la llevo. Con que haga yo más trabajo que otros, pero otros prosperen y yo no. Te doy poder y autoridad. Te he puesto para que vayas. Te he puesto para que arranques, para que edifiques, para que siembres. Puse poder en tu boca para que la vida y la muerte esté en tu boca. Para que puedas orar por enfermos y sean sanados. Para que todo espíritu sea sometido. Pero si le cedemos la comunión al diablo, ¿cómo lo haremos? Si le cedemos al diablo la comunión, ¿cómo se hace? Si le cedemos al diablo la responsabilidad como padres, ¿cómo se hace? Si le cedemos al diablo el estar en libertad, ¿cómo se hace, mi hermano? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Es el año de la retribución, es el año de la buena voluntad, es el año. Pero si yo no comprendo que he escuchado a la serpiente tantas veces y que he cortado frutos prohibidos tantas veces, no hay un cambio. No hay una retribución, no regresa lo perdido. Y estamos por terminar el año. ¿Quieres volver a enseñorearte de tu sexualidad? ¿De tus pensamientos? ¿De tu autoestima? ¿Quieres incursionar en ese mundo espiritual en el que tú oras y las cosas acontecen? Porque hay cristianos que jamás han incursionado en eso que te es dado. Hay cristianos que jamás han hecho que se mueva la montaña de su circunstancia. Que tienen que ir a que el pastor, la pastora, los líderes oren, teniendo ellos el poder y la autoridad. Pero la delegamos, la cedimos. Ay, Jesús Cristo, ayúdanos. Ay, Dios mío. Después de que la serpiente habla y cuestiona, y si tú no oíste a la serpiente, oíste a Eva. Después de que esto cuestiona, viene la burra de Balaam. Viene la burra de Balaam. Tú ya vas dispuesto a hacer todo. Y se te presenta la burra. No lo hagas. No vayas. No cedas. No más. Esto ya no. Este pecado no. Deja de pensar eso. Deja de actuar así. No, ya lo oré. ¿Te acuerdas que el profeta Balaam ya había orado? Los que no conocen la historia, el profeta Balaam, el profeta del momento, viene un rey y le dice: te voy a pagar para que vayas y maldigas al pueblo de Israel. ¿De quién era Balaam profeta? De Israel. ¿A quién le oraba Balaam? A Dios. Bueno, pues viene el rey y le dice: ve y maldice al pueblo. Así igual de absurdo
que cuando la serpiente le dijo a Eva, vas a ser semejante a Dios, cuando ya era semejante a Dios. Así como de absurdo cuando el diablo vino y le dijo a Jesús, te voy a dar todos los reinos de la tierra, cuando ya eran de él. Así de absurdo. Ve y maldice al pueblo. Y entonces Balaam fue y lo oró a Dios. Y Dios le dijo que no, obviamente. Pero no se quedó con esa primera respuesta, porque él era intrépido. No era necio, mi hermano, no lo malinterprete. Él no era necio, ni obstinado, ni obcecado, ni absurdo. No, él era decidido. Y volvió a ir a orar. Señor, déjame maldecirlos, pues porque me van a dar dinero. Déjame, no, ¿qué es tanto es tantito? ¿No? ¿No? ¿Qué tanto es tantito? De por sí se portan re mal. Así de absurdo, como cuando piensas que no te van a descubrir, que no se va a saber, que de por sí Dios te va a perdonar, que de por sí Dios te va a bendecir, que no te vas a embarazar, que no te vas a entristecer. No, así de absurdo como es el diablo, así de absurdo. Montado Balaam, dispuesto, los ojos en la mira, a maldecir al pueblo de Israel. La burra, o sea, hazme favor, o sea, de verdad, una burra le tuvo que hablar, igual que a Eva una serpiente, pero bueno, la burra le tuvo que hablar. ¿Dónde vas? Le dijo, burra, camina. Y la burra le dijo, no puedo, el ángel de Jehová está enfrente de mí con su espada desenvainada. Si yo avanzo, ¿no? Siempre va a haber una burra de Balaam. No lo hagas o deja de hacerlo. Conságrate, ora verdaderamente por las intenciones y deseos de Dios y no por tus deseos e intenciones. Siempre va a haber una burra. Y todo el mundo pensando en quién le ha dicho que no lo haga. Pues sí, esa es tu burra de Balaam, la que te puede salvar. Esa es tu burra de Balaam, la que te puede librar. Pero ¿qué de Balaam si se baja de la burra y lo va caminando porque la burra no lo deja pasar? Así hemos hecho. Así hemos hecho. Hemos pasado por sobre la voluntad y la autoridad de Dios. Y las iglesias no están llenas ni poderosas. No, ni se han enseñoreado de su territorio. La Biblia dice que vendrían a nosotros y dirían, voy a ir contigo. Pero eso no ha pasado. Eso no ha pasado porque le hemos cedido territorio al enemigo. Y entonces cuando no le hacemos caso a la burra, ¿quién creen que es el tercer animal? Por favor, piénsele. ¿Alguien dice yo? ¿No? Es el gallo, mi hermano. Es el gallo. Es el que canta cuando está la circunstancia, cuando está la situación, cuando ya lo hiciste porque no quisiste evitarlo y hay consecuencias. Y entonces el gallo canta y la Biblia dice que Pedro lloró amargamente porque él sabía lo que había hecho mal, pero la iglesia piensa que está en un desierto. Pero la iglesia piensa que es un proceso, pero la iglesia piensa que es una leve tribulación momentánea, cuando es una consecuencia clara. Es una consecuencia clara. El gallo canta cuando ya lo has consumado, cuando está el pecado. Y puedes llorar y decir, Señor, ve mi circunstancia, pero ¿sabes que la gracia no te exime de la cosecha?
Podemos estar en la gracia de Cristo, pero la gracia no te exime de la cosecha. Esa es otra ley, ese es otro poder. El poder de la siembra y la cosecha. Tú tienes el poder de decidir lo que siembras para poder cosechar bien. Es un poder. Muchos lo ven como malo porque es que mira, lo que estoy cosechando es harto. Pues harto sembramos. El gallo canta cuando hay consecuencias. Y debemos dejar de pensar que es un desierto que vamos atravesando para no cambiar lo que estamos haciendo mal, porque eso debilitará tu fe. Y a un cierto plazo, no nada más te debilitará, te hará caer, te hará cambiar de pensamiento, te hará irte de Cristo. Porque el diablo va cautivando nuestra vida poco a poco hasta tomar el total control de ella. ¿Sí? Abre muchas puertas para tomar un control total, no parcial. No busca un control parcial en tu vida, busca un control total en tu vida. Busca que tu autoestima Él la tenga aquí. Tú no puedes pensar con claridad, Él tiene tu autoestima. Tú no puedes pensar con claridad, Él tiene tus emociones, Él tiene tus sentimientos. No puedes pensar con claridad, cediste tu sexualidad. No puedes pensar con claridad, cediste tu productividad. Y muchas veces también cedimos nuestra autoridad espiritual. Pero si nosotros no recapacitamos, que escuchamos a la serpiente, que hubo quien nos dijera no, y que ahora un gallo está cantando, no es un desierto, es una consecuencia. Y podemos ver ministerios debilitados, encharcados, detenidos, porque cedimos el orar, porque cedimos la comunión, porque nos conformamos. Y no hay temporales que sean temporales si son consecuencias, mi hermano. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Te he hecho a mi imagen, de acuerdo a mi semejanza. ¿Por qué no te puedes enseñorear? ¿Por qué no te puedes levantar? ¿Por qué no puedes dejar de cortar frutos prohibidos? ¿Por qué no decidir dejar de vivir esta vida tibia en Cristo? Y empezar un cristianismo real y veraz, en el que si yo oro las cosas pasan, en el que por mi oración las cosas acontecen, en que a través de mi oración las cosas cesan, en el que si hay cosas en casa yo oro y el Señor las revela y el Señor las muestra. ¿Por qué pensar que eso es para líderes? ¿Por qué creer que eso es para algunos? La Biblia dice, te doy poder y autoridad. Si tú no has experimentado ese poder y esa autoridad, ahora sabes que te pertenece. Pero para tener legalidad necesitas recuperar el control. No más hables a la ligera. No más pienses a la ligera. No más peques a la ligera. No más. No más. El Señor es bueno, es fiel, es misericordioso. Sí, pero también dice que es lento para la ira. No dice que no tiene ira. Y no dice que al que ama no lo corrige. La Biblia dice que Dios al que ama corrige. Ayúdenme a concluir el texto. Y azota al que toma por hijo. Necesitamos saber que Dios va a buscar
meternos en cintura. Ese es el Dios que yo conozco y el Dios que dice la Biblia, el Dios que te mete en cintura. No el Dios que te permite y que es permisivo con tus pecados, es el Dios que te mete en cintura. Es el Dios que te dice, todo esto te lo doy aunque no lo merezcas, pero tú me obedeces de todo tu corazón. Pero tú cumples mis mandamientos, pero tú haces, ¿verdad? Ese es el Dios de la Biblia. Jesús vino como Salvador, como mediador, pero se volverá juez. Y muchos le compramos al diablo el hecho de que Él es el mediador. Pero cuando tú estés ante la presencia de Dios, Él ya no va a ser el mediador, ni el abogado. Él va a ser el juez. Necesitamos dejar de comprarle al diablo sus mentiras de a peso. ¿Te acuerdas del pan de a peso? Pan de a peso, de este tamañito, mi hermano, como galleta de animalito. De puritita agua, ¿no? Así, este tamañito. Si tú juntas 4, no vuelves un pan de a 4 pesos. Pero de todas maneras la gente lo compraba, porque era barato, ¿no? Pero si tú comprabas un pan de 4 pesos, era más grande, consistente y sabroso. Pero como se oía barato, pues comprabas pan de a peso. Así es comprarle las mentiras al diablo. Parece barato y parece fácil, pero no lo es, mi hermano. No lo es. No lo es. Cuando la Biblia dice en Gálatas que no volvamos al yugo de la esclavitud, no le está hablando a inconversos, le está hablando a la iglesia, que aún estando en la iglesia está bajo el yugo de la esclavitud. ¿Sí? Mírate a ti mismo y dite, tengo poder. Vaya, no te va a creer el diablo si ni tú mismo te crees. Dístelo a ti mismo. Mí mismo tengo poder. Dilo. Créetelo. Tengo poder. A ver, di. Tengo poder. Otra vez, tengo poder. Nuevamente, tengo poder. Créetelo. Cuando tú vas a tus hijos y les dices, una más y te pego, ¿te creen? ¿Sí te creen o no? A mí no me creían, porque tenían que pasar 5 o 6. Ellos sabían cuando ya me había colmado la paciencia. Yo ya no tenía que decirle, en esta te pego. Ellos ya huían. Pero en la primera que yo les decía, una más y te pego, ellos sabían que yo todavía aguantaba unas 5 o 6 más. Lo mismo con el diablo. No lo voy a volver a hacer. El diablo sabe si lo estás diciendo en serio o si no lo estás diciendo en serio. Si yo ahorita te dije, dite a ti mismo, tengo poder, y te costó trabajo creer que sí tienes poder y más decirlo, imagínate cuando te le pares al diablo y le digas, no más tocas mi casa. ¿Te va a creer? Debería. Porque eres un hijo de autoridad. Y la Biblia dice, vamos a leerlo para que me creas. Lucas 10, 19. Y tú necesitas tener la conciencia de que esta tarde puede ser la tarde en la que tú recuperas tu libertad. Esta tarde puede ser la tarde en que tú recuperas dominio. Pero necesitas creerlo. Todo está preparado para que pase.
Estás en la iglesia, hay presencia de Dios, hay hombres ungidos de Dios. Necesitas creer que puedes ser capaz de salir de la circunstancia en la que te encuentras. Y de que cuando salgas no vas a estar, ¿y ahora para dónde? Ahora para Dios. Ahora para Dios. Ahora para Dios. 10:19. He aquí les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y léelo personalmente. Y nada me dañará. Va de nuevo. He aquí les doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Entonces, ¿te dio poder sobre la fuerza del enemigo, sí o no? Tienes el poder. Es que no me gusta lo sobrenatural. Es que tú ya eres sobrenatural. Una disculpita, fuiste creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Tienes matices, tienes dotes de cosas sobrenaturales. Lo que Dios y lo que a través de Cristo fue prometido a la iglesia no fue natural. Nada prometido a la iglesia fue natural. ¿Quién de forma natural puede poner las manos sobre alguien enfermo y sanarle? ¿Quién? Sino el Espíritu Santo a través de esa persona obrando. ¿Quién puede orar por alguien y que un demonio se pueda manifestar y pueda salir? ¿Quién? Sino la promesa del Padre sobre los hijos. Entonces, ¿por qué no podemos creer que me puedo enseñorear de mi sexualidad? Que me puedo enseñorear de mi autoestima. Que puedo dejar de creerle al diablo que soy depresivo. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo. No dijo, te voy a dar paz. ¿Sabes qué es la paz de Cristo? No es cualquier paz. No es la paz que el mundo piensa o que el mundo cree. Es la paz de Cristo la que nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Por nada estéis en ansiosa inquietud. Mucha paz tiene aquel que ama mi ley. No hay para él tropiezo. ¿Sabes? No es cualquier paz. Es una paz que no se pierde. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La iglesia no tiene por qué estar en constante aflicción y agitamiento. Necesitamos saber. Piensa cuáles cosas te ha robado el diablo. Piensa si estás oyendo al diablo. Piensa si ahora te está hablando la burra de Balaam. O piensa si ya te cantó el gallo sobre la situación y estás en las consecuencias. Piensa, porque necesitamos esta tarde volvernos a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. A dejar el cristianismo de solamente bendición y cuidado. Bendición y cuidado. ¿Qué es el cristianismo de hoy en día? Que Dios te bendiga y que Dios te cuide. El cristianismo es poder, ¿no? ¿Cuál es el reino de los cielos? Es un reino de poder. La Biblia dice, solo los valientes lo arrebatan. Y tú dices, pero ¿cómo voy a ser valiente? Pues no te dio un espíritu de cobardía, te dio un espíritu de poder. Entonces tú tienes el poder para ser valiente, porque no por tus propias fuerzas. La Biblia dice que te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Créele que Él te ayuda. Créele que Él te va a ayudar. Que Él te va a sustentar. Que Él te va a convencer. Necesitas dar un paso. Necesitas dar el paso.
Puedes quedarte oyendo al gallo cantar y cantar y cantar y cantar, y tú decir: voy a salir de esta, voy a salir de esta, voy a salir de esta. Pero si no cambias las cosas, no sales de esa. El gallo canta con consecuencias, no con advertencias. Y hay iglesias que están en sus consecuencias por años, debilitando la fe. Es que le he pedido tanto a Dios no hacer esto. ¿Y qué tanto has puesto el dominio propio que ya tienes? ¿Qué tanto has orado verdaderamente y no dejadole a otros? Yo he sabido de que vienen y ore, pastor, y ya oraste. No, ya le dije a los pastores que oren. ¿Qué? Así como el chavo. Es que Dios ya sabe mis peticiones, ¿no? Y se agarran del texto que dice que antes de que nosotros abriéramos la boca, Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero no nos acordamos del orar sin cesar. No nos acordamos de sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. A mí me impactó la lengua bífida. Cómo es capaz de, a través de olores, detectar el tamaño y la capacidad de escape de la presa. ¿No? ¿Por qué no fue otro animal? ¿Por qué la serpiente? ¿No? ¿Por qué no un gato que de por sí me caen mal? ¿No? ¿Has pensado por qué otro animal de la creación? No lo sé, la sabiduría del cielo. Pero yo no quiero la lengua del diablo cerca de mí diciendo: es presa fácil, va a caer, va a seguir en lo mismo, no va a cambiar. Yo no quiero la lengua del diablo detectando eso. Yo quiero que él crea que si yo lo reprendo se tendrá que ir. Que tengo poder y autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Pero necesitamos creérnoslo nosotros. Puedes salir de lo que estás en este momento. Tienes la capacidad. Dios la puso en ti. Y dile: vine a escucharte. Yo vine a escucharte. Y vine a recibir la palabra que tú tenías que poner en mi vida. Vine a recuperar el control de mis decisiones. Vine a recuperar el control de mis emociones. Vine a recuperar el control de mis sentimientos. Vine a recuperar el control de mi sexualidad. Vine a recuperar el control de mi libertad. A ser libre del chantaje. A ser libre de la dependencia. A ser libre del engaño del diablo. Vine a eso, Señor. La palabra del Señor dice: ahora sí dice Jehová, mi Jehová, mi Dios, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, si estás conmigo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, entonces no te van a negar. Cuando pases por el fuego, no te va a quemar, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces no le permitas más al diablo el engaño.
No se lo permitas más. Tú dijiste, Señor, que eres nuestro Salvador. Sálvanos ahora que perecemos. Sálvanos ahora que perecemos, Señor. Porque querer vivir en gracia, en una gracia limitada, es estar dentro de la barca y ver cómo se empieza a hundir. Pero estar en la gracia poderosa es tener a Jesús en la barca y poder decirle que pare la tempestad. Porque hay un camino libertador y es el camino a Gadara. Tenían que pasar por la tormenta para llegar a su libertad. Pero a veces en medio de la tormenta nos volteamos, nos salimos, nos vamos. Es el momento, es tu momento. Es el Señor que puede salvarte. Yo soy tu Salvador. La Biblia dice Jacob y en el mismo texto dice Israel. Porque Dios le estaba hablando al pasado de ese hombre, al que se equivocaba y al que erraba. Y le estaba diciendo: ahora tú, Israel, soy tu Salvador y tu Redentor. Porque Dios puede hacer que lo malo en ti cese para dar paso a lo que te liberta. Te puso un nombre. Mío eres tú. Te puso un nombre. Mío eres tú. Mío eres tú. Te puso nombre. Tienes presente y tienes un futuro diferente. Deja de cederle al diablo tu salud. Deja de cederle al diablo tu voluntad. Deja de decir: no lo hago porque pasa esto, no lo hago por culpa de otros, no oro porque no me da tiempo. Deja de cederle tu autoridad.